Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito el nombre del Señor. Hablamos del pan, hablamos del vino, y hay muchos más argumentos, porque es algo totalmente falso, que el pan es la carne de Cristo y el vino es la sangre, no es literal, sino que es simbólica. Se pueden pasar el resto de la vida poniendo argumentos en contra de esta falsa doctrina. Entonces lo vamos a dejar por acá, quizá lo continuamos más adelante, un poquito más, para poder traer al pueblo más luz ante las falsas enseñanzas, porque sabemos que el enemigo siempre tiene argumentos para enredar al verdadero cristiano, para enredar al pueblo y para llevar a las personas a la condenación eterna, tras llevarlo a la idolatría, en creer en un Dios de harina, lo cual es totalmente idolátrico, porque el paganismo todo es idolatría, todo lo tiene que ver, todo lo tiene que tocar a su Dios, y su Dios en este caso es de harina. Lo hacen de yeso, lo hacen de madera, lo hacen de piedra, distintas, así es el paganismo. Pura religión, puro rito, pura ceremonia, puros sacramentos, lo cual la salvación es totalmente por fe, porque el apóstol Pablo dijo que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Así que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué hace el paganismo? Pone sus dioses, pone al hombre entre Dios y el hombre, valga la redundancia, para poder, por eso son anticristos. Un anticristo no es alguien que está, digamos, necesariamente en contra de Cristo, aunque sí encubiertamente está en contra de Cristo, sino es alguien que se pone también entre Cristo y el hombre. Eso es un anticristo. Una persona que se pone como mediador entre el hombre y Dios, puede ser un ministro, puede ser un pastor, puede ser un cura, un papa, un sacerdote, un falso sacerdote, todos son anticristos. ¿Por qué? Porque se ponen ante de Cristo. No necesariamente abiertamente declaran que están en contra de Cristo, pero sí lo hacen encubiertamente poniéndose entre medio. Por eso el Señor Jesús dijo que iba a haber cizaña. La cizaña tiene la característica de tener unas, digamos, entre comillas, unas raíces muy malignas que crecen junto al trigo, son parecidas al trigo, muy parecidas al trigo, pero sus raíces enredan las raíces de las raíces del trigo. Entonces produce una lucha interna debajo de la tierra, en la oscuridad. Y eso es lo que hace el falso maestro. Produce una crisis interna en los cristianos y en los no cristianos, porque hay personas que quieren escuchar el Evangelio, pero escuchan este Evangelio torcido, este Evangelio de obras, el mensaje de la serpiente, este Evangelio diferente, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, y lo confunden a las personas con la religión, con el paganismo, y llevan a las personas a la idolatría, teniendo, en este caso, como hablamos del pan y el vino, un Dios de harina, diciendo que la hostia o el pan es Dios, es Cristo. Entonces la persona cree que está comiendo a Cristo, está comiendo de Cristo, está siendo salvado, lo cual es falso. Nosotros somos salvos por fe, simplemente por fe. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Simplemente eso es todo, esa es la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo simplemente.
Es así de simple la salvación. Como no hicimos nada para estar condenados, digamos, porque ya venimos con la herencia del pecado, por el pecado de nuestros padres, y tampoco hacemos nada para salvarnos, simplemente creer. Creemos en Cristo, en un Cristo vivo, en un Cristo que está a la diestra del Padre, no en un Cristo de harina, sino en un Cristo vivo, que está en el trono, reinando para siempre. Ese es el Cristo verdadero. Pero ¿qué pasa? Las sectas, como dijimos, actúan como la cizaña, enredando los pensamientos de las personas, enredando la doctrina, atando, digamos, entre comillas, al Espíritu Santo, atando a Dios. En la secta no está Dios, en la secta no está Dios. ¿Por qué? Porque lo han echado y han tomado ellos el lugar de Dios. Por eso son anticristos. Todo lo que es sectario. ¿Qué es una secta? Alguien que tiene como doctrina la salvación por obras. Eso es una secta. Porque la verdadera iglesia de Cristo cree en una salvación solamente por la fe. Solamente por la fe. Porque por obras, si fuera por obras, nadie, absolutamente nadie sería salvo, porque somos todos pecadores. Esta carne se rebela constantemente contra la ley de Dios. Entonces, dice en Hebreo que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere decir? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Antiguamente hablaba por profetas, dice, por mediadores, por los sacerdotes que mediaban entre Dios y el pueblo, pero era simplemente una sombra de lo que iba a venir, o sea, Cristo lo que está hablando acá. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, digamos, ¿cuáles son los postreros días? Después de la sangre, después de la cruz. Esos son los postreros tiempos, postreros días, los últimos días, después de la cruz. Antes de la cruz había mediadores, digamos, entre comillas, que oficiaban entre Dios y el pueblo, pero eso era una sombra de lo que iba a ser Cristo, que Cristo iba a ser nuestro mediador. Y ya no necesitamos a más nadie, no necesitamos a más nadie, es solamente creer. Cuando nosotros creemos, somos real sacerdocio, como dice en Pedro. Entonces, abordamos el tema del sacerdocio, una introducción de lo que es el sacerdocio para explicar lo que es el sacerdocio y por qué que somos sacerdotes, un sacerdocio real, un sacerdocio pero un sacerdocio que ya hace sacrificios de alabanza, que confiesan su nombre, sacrificios, digamos que lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Qué clase de sacrificio hace el cristiano? No hace un sacrificio para el perdón de los pecados, porque ya todos los pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, ni tampoco hay ministros que ministran perdón. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz, una sola ofrenda, como dice en Hebreos 10:18. Una sola ofrenda, no hay más ofrenda por el pecado. Ya fue ofrecida hace 2000 años en la cruz del Calvario y no hay más nada, solamente creer. Por eso el sacerdocio ministerial, o sea, aquellos que ministraban en la antigüedad el perdón temporal de los pecados, no está más en circulación, digamos, eso ya quedó atrás, fue reemplazado, fue cambiado por el sacerdocio de Cristo, porque el sacerdocio de Cristo es perfecto. El otro era imperfecto porque era de hombres débiles que morían, así que fue reemplazado, fue cambiado por el de Cristo, no por otro sacerdocio de hombres. Por eso es lo falso. Y aún en la iglesia cristiana se creen que el pastor, aún en la iglesia de Cristo, se creen que es una especie de sacerdote, que tienen que estar confesando los pecados o rindiendo cuenta como si fuera Cristo mismo el pastor. No, el pastor está para alimentar a las ovejas, para cuidar del rebaño, para ser un supervisor, como dice la palabra, para que ellos son obispos, son supervisores que cuidan al rebaño.
No son ministradores de perdón, ni confesores de hombres, ni nada de esas cosas. Bueno, eso todo lo vamos a ir viendo a lo largo de estos videos. Con la ayuda del Señor vamos a ir investigando, a ir viendo, a ir instruyendo al pueblo con la palabra del Señor de lo que es un sacerdote, lo que es el sacerdocio, qué clase de sacerdote somos nosotros, si hay sacerdocio ministerial o no hay sacerdocio ministerial, qué hay, pastores o sacerdotes, qué dejó Cristo, pastores o sacerdotes. Entonces nos vamos a librar de muchas confusiones, porque dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La oscuridad es la ignorancia. Por eso la iglesia romana o las sectas que hacen cuadernos, carpetas, módulos, catecismo, todo para meterle al pueblo sus herejías, sus falsas doctrinas. ¿Con el fin de qué? De que tengan idolatría por lo material, por las cosas que se ven, por las cosas reales, palpables, de algo visible, de evidencias externas, de dioses que pueden ver y que pueden tocar. Hablamos del pan y del vino que lo llevan a la idolatría al pueblo, de que a Dios lo pueden ver y lo pueden tocar, cuando Cristo está a la diestra del Padre. Él envió al Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Así que, bueno, entonces dice el versículo 2, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Cristo es la imagen misma de la sustancia, por eso nunca puede ser un pedazo de pan, la imagen misma de la sustancia de Dios. No puede ser nunca, jamás. Por eso Jesús en la cena, ahí, en la Pascua, la última cena, antes de ser sacrificado, antes de ser ir a la cruz, Él no transformó el vino en sangre, ni el pan en su carne. Como dijimos, la religión lo que hace es enredar como la cizaña. Enreda. Lo único que hace. Entonces, la palabra del Señor dice que es como una espada de dos filos que corta hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, ¿no? Y cierne los pensamientos y hasta lo más profundo del corazón. Por eso, la palabra de Dios desarma todas las falsas enseñanzas que creen que hay, que ellos llaman Eucaristía, pero la Eucaristía no es un sacrificio. Eucaristía es significación de gracia por los alimentos, simplemente. No significa sacrificio. Entonces Jesús, en la última cena, no convirtió el vino en sangre, ni el pan se convirtió en su propia carne. Ellos creen que sí. ¿Por qué? Porque necesitan un Dios que puedan ver y que puedan tocar. Como dijimos en el video anterior, que si Jesús hubiera transformado el vino en la sangre, Jesús hubiera pecado y hubiera quebrantado la ley, porque la ley prohibía comer sangre, porque era para expiación, dice. Entonces Jesús hubiera quebrantado la ley y no habría salvación para el mundo. Por eso son cosas que hay miles de argumentos para argumentar contra esa falsa doctrina. Porque es algo tan ilógico, tan antinatural. Porque si él lo hubiera transformado en sangre, ¿qué discípulo hubiera participado? Jesús mismo, si hubiera tomado su propia sangre. ¿Quién en sus cabales puede tomar su propia sangre? Nunca lo dice la palabra del Señor. Dice que era el fruto de la vida. Aparte Pedro, cuando Jesús, allí en Hechos 10, cuando bajó el lienzo para que él le predique a los gentiles, porque él era judío, y bueno, Jesucristo allí en Mateo le había dado la llave para que él predique, la autoridad para que él predique, y ahora
las puertas del reino a los gentiles, porque era una comisión, no es que Jesús lo hizo papa y toda esa falsedad. No, Jesús le dio la comisión a Pedro para que él abra el evangelio tanto a judíos como a gentiles, ¿no? En Hechos 10 va a hablar que él va a ir a la casa de Cornelio. Dios lo manda a la casa de Cornelio. Dios habla con Cornelio a través de un ángel, y el Espíritu Santo habla con Pedro para que vaya a la casa de Cornelio, para que allí, con la llave, con la autoridad, con el respaldo de Jesucristo, Pedro vaya y hable el Evangelio y caiga el Espíritu Santo, porque al creer ellos, los pecados les fueron perdonados y pudo venir el Espíritu Santo. Entonces, Dios le tuvo que mostrar a Pedro un lienzo con animales inmundos, digamos. Entonces Pedro dice que no quería comer. Pedro no quería comer porque él no había comido nada inmundo. Entonces ahí nos da la pauta que en la cena él no había comido sangre, ni carne humana, Pedro. Simplemente comió pan y tomó vino, simplemente. Por eso los discípulos tampoco, porque eran judíos, ellos no iban a comer algo que no estaba dentro de la dieta judía. Y aparte, Jesús aún no había derramado la sangre y aún estaban bajo la ley, digamos, estaban bajo la ley. No podían quebrantar la ley. Porque si ellos hubieran quebrantado la ley, si eso realmente hubiera sido sangre y carne humana, los discípulos hubieran pensado entre ellos, si hubieran hablado entre ellos, estamos ante un digamos, un fanático, como hay en las sectas, los líderes, los fanáticos líderes, que aún hacen en esas sectas suicidios masivos, etc. Los discípulos que hubieran pensado que Jesús era un esquizofrénico, una persona que está fuera de sí, ¿cómo les va a dar de beber sangre y de comer carne humana? Los discípulos, yo creo que se hubieran retirado como cualquier persona normal, y de hecho no, acá esto es una secta, esto es una cosa de locos, como vamos a tomar sangre y vamos a comer carne, es una locura. Y es lo que propone el paganismo, que el falso sacerdote, ¿por qué es falso sacerdote? Porque el pan y el vino no se transforma en carne. Ellos dicen que sí se transforma en carne, que hay una transustanciación, que hay un cambio de sustancia, pero cuando uno va y prueba, es pan y es vino. Entonces no hay ningún cambio. Y al no haber ningún cambio, es falso. Es falso. Y si eso es falso, todo es falso. Es simple y sencillo. Si eso fuera verdadero, como pasó Jesús cuando le perdonó los pecados al paralítico, él confirmó con una señal, digamos, confirmó que verdaderamente le había perdonado los pecados, decía Mateo 9, le había perdonado los pecados, lo confirmó con un milagro. Y ellos dicen que ellos, al consagrar el pan y al consagrar el vino, se produce un milagro, que eso se transforma en la carne y en la sangre de Cristo. Hay un milagro, pero uno al verlo, al comprobarlo, no hay ningún milagro. Es como que Jesús hubiera dicho que se levante el paralítico, pero el paralítico no se levanta. Y Jesús, si fuera como estos falsos sacerdotes, les hubiera dicho, no camina, pero camina. Tienen que verlo por fe que está caminando, pero el paralítico no camina. Y es así como sucede. Parece pan, tiene gusto a pan, pero es carne. Parece vino, tiene gusto a vino, pero es sangre. No, es falso, es falso. Solamente una persona idolátrica y que pagana y que no cree en Cristo. Por eso cuando nosotros creemos en Cristo, la sangre del Señor nos limpia de todo pecado, y cuando el Señor nos limpia de todo pecado, viene el Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra vida, para guiarnos, para abrirnos los ojos a toda la verdad. Más adelante vamos a ver lo que es el magisterio del Espíritu Santo, cómo Él nos enseña, cómo Él nos hace recordar todas las cosas, cómo Él nos guía, cómo Él es Padre,
cómo él glorifica a Cristo, porque una de las características del magisterio y del ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. ¿Y qué es lo que hace la secta? Glorifican más a los hombres, glorifican más un pedazo de pan, glorifican más una mujer, glorifican las cosas materiales